Sí. Hola, buenas tardes o noches o días. Aquí estoy, depende de la hora en que me estés viendo. Pero gracias a Dios, estamos hoy en el programa ¿Cuál Camino? Extravaganza Comunicaciones, con las enseñanzas que cada semana estamos dando por parte de la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Soy tu amigo Javier Hermoso Barradas, y bueno, de oficio profeta y maestro y también pastor, pero estamos enviados también a varias ciudades de la República Mexicana que nos están viendo. Hoy voy a tomar un tema bíblico, cristocéntrico, que está en uno de los tomos, el tomo 5 de nuestra escuela. Se llama Los peligros y las trampas del oficio profético. Establecemos por lo menos un estudio de 6 o 7 situaciones peligrosas al ministerio, y son ejemplos de profetas en peligro espiritual. Mira, lo primero que quiero decirte es que se está desarrollando hoy día un gran mover profético en la iglesia contemporánea, cosa que no sucedía hace 10 años. Tengo 31 años pastoreando y he podido ver en los últimos años el desarrollo en el cuerpo de Cristo como nunca antes. Hoy día ya se acepta lo profético. Hay pastores que profetizan, los apóstoles profetizan, hay profetas de oficio y hay compañías de profetas levantándose en diversas ciudades, y esto es maravilloso. Entonces, la formación de personas proféticas es evidentemente necesario en las congregaciones, porque los dones del Espíritu dados por el Señor pues están derramados al cuerpo de Cristo, y muchas personas no saben qué hacer con esos dones. Tienen palabra de sabiduría, y ¿cómo la aplican? O palabra de ciencia, o fe, o lenguas, o discernimiento de espíritus, o dones de sanidades. Los dones del Espíritu Santo están en medio del cuerpo de Cristo. Y hay mucha gente profética que aún no sabe qué hacer con ellos. Y entonces debe llevarse a cabo una actividad cuidadosa, sabia, sensata, dirigida por el Espíritu Santo, con maestros, con mentores que orienten a las nuevas generaciones o a toda persona profética que pueden ser potencialmente profetas con un llamamiento de parte de Dios, mas necesitan una formación. Quiero decirte algo: Satanás, el diablo, ha preparado trampas en el camino a todos aquellos que trabajan con los carismas de Dios. Ha trabajado el diablo en ponerles tropiezos, enviando saetas de la propia casa, así como Acab era rey de Israel y estaba en Israel, pero estaba contaminando ese rey a Israel. Es necesario que el ambiente profético sea depurado, no sea corrompido, no sea viciado. Es algo que tenemos que cuidar, y entonces es necesario mostrarles una guía a los profetas que estén en formación, de que hay peligros, de que hay situaciones adversas, hay acechanzas del diablo que pueden obstaculizar mucho el ministerio. Estoy tomando algunos ejemplos de carácter bíblico con objeto de que en nuestros tomos podamos, como cuerpo de Cristo, llegar a la estatura del varón perfecto. Dice aquí Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos llamados a ser hechos conforme a la imagen de nuestro amadísimo Señor Jesucristo. Entonces, al estudiar en la Biblia los peligros que pasan los profetas, nosotros debemos permitir que esos peligros no afecten
a los profetas en formación, a los profetas nobles, a los profetas novicios que se están empezando a trabajar con el ministerio. Hemos visto caer a muchos, por eso es necesario este tipo de estudios. Es necesario también, pues, padres espirituales, mentores, personas que ya tengan un poco más de experiencia, sabiduría, temor de Dios, y que hayan servido a Jesucristo con todo su corazón varios años para ayudar a los que vienen, ¿verdad? Sabemos que tenemos defectos, sabemos que tenemos problemas, y sin embargo tenemos un Salvador que está por encima de todo ello. Entonces, si nosotros demoramos en apoyar a los más jóvenes, o los jóvenes se demoran en recibir el consejo espiritual, pues el proceso puede ser drástico. Satanás ahí en el camino puede poner tropiezos, y yo creo firmemente que estamos viviendo estos tiempos difíciles, pero a la vez tiempos gloriosos para la iglesia. Las crisis nos presentan oportunidades, tiempos gloriosos y difíciles a la vez. El Señor está separando ya claramente a los que son de Él y está evidenciando a los que no son de Él. Recuerdo esos dichos bíblicos de el más sabio de todos los sabios, el Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 25:32 nos dice claramente que gente de todos los países, traigo esta versión bíblica, se presentará delante de mí y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor aparta las cabras de las ovejas. Te voy a dar esta versión. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Estamos viviendo esos tiempos ya, donde el Señor empieza a determinar la pureza de su iglesia y también la impureza de aquellos que no están en el orden, en la sabiduría, en el arrepentimiento y en la bondad de Dios. Recuerdo, iglesia, esa preciosa parábola de las 10 vírgenes. Dice, 5 de ellas eran sensatas y 5 eran fatuas, insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y las sabias y las prudentes tomaron aceite. Ellas fueron con los que tenían el aceite, con los que tenían la unción, compraron ese aceite y gozosas esperaron con toda seguridad al esposo. ¡Qué preciosa parábola de estar esperando a Jesucristo, velando con aceite en mi lámpara, Señor! Pon aceite en mi lámpara, Señor. Es necesario que esa unción divina, esa unción de prepararle el camino al Señor, por eso está levantando una unción, una generación profética, quiero decir, para que anunciemos que el Rey ya viene. También en Mateo 13, 29 y 30 está la parábola magistral de el trigo y la cizaña. El sembrador pone el trigo, pero el enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás, va a sembrar la cizaña junto con el trigo. Déjame decirte, yo de profesión soy ingeniero agrónomo y conozco estas gramíneas, son plantas llamadas gramíneas, dan grano. La cizaña y el trigo son igualitos en aspecto físico cuando están pequeños. No hay ninguna diferencia. La diferencia se ve cuando empieza a salir el grano. Por eso aquellos
siervos, según la parábola, le dicen al amo, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él les dice, no, déjenlas crecer juntos, el trigo y la cizaña, no sea que queriendo arrancar la cizaña, se lleven también el precioso trigo que nos da su grano, ¿verdad? Entonces, Mateo dice que él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. El Señor en su momento va a separar quién es fiel, quién es verdadero, quién ha servido, quién tiene el llamado, quién ha buscado la pureza en el Espíritu Santo, quién ha crecido en la palabra de Dios, quién lleva una vida de oración, quién lleva una vida devocional, quién hace justicia, piedad y tiene en sus labios la verdad. Y también va a separarlo del que es falso, del que es fato, del que es astuto, el que busca cosas para sí mismo y no para el reino. El Señor va a separar. Yo le profetizo a usted que estas parábolas están ya formándose en el reino de Dios extraordinariamente en estos tiempos. Dice Mateo 13, 47, 48, otra parábola preciosa, el reino de los cielos. El reino de los cielos, decía el Señor, es semejante a una red, déjame ver, Mateo 13, 47, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Mira, en algunas ocasiones, cuando estábamos trabajando allá en la escuela profética de Acapulco por las mañanas, nos íbamos mi hermano, el profeta Carlos Guzmán y un servidor, en la mañana a la playa a descansar un rato, a orar. Y recuerdo que a Carlos le gustaba mucho ir con los pescadores y estar jalando la red. Y cuando llegaba la red traía de todo. Y entonces se sentaban y ponían y tomaban los peces que no servían, los no comestibles. Hay peces que son hasta tóxicos. Y quitaban el pez globo, el pez diablo, las mantarrayas, las agujas, y de este lado iban poniendo los guachinangos, las buenas sierras, peces deliciosos de carne blanca exquisita, y había que separar. Así el Señor va a separar en estos tiempos. Por eso es necesario enseñar a los profetas que están empezando a tener sumo discernimiento, a tener bastante actividad de reunión, de comunión con Dios, para que puedan ellos discernir. Es un proceso, la formación profética. En veces anteriores he explicado que un profeta nace y se hace. Son las dos cosas. Preguntemos a Jeremías si se nace profeta, y él dirá, el Señor me llamó y me dijo antes de que nacieses, cuando estabas en el vientre de tu madre, yo te llamé. Pero Jeremías, ¿quién era el papá de Jeremías? Era Elías, un sacerdote de Anatot. Esto quiere decir que Jeremías recibió un mentoreo, una enseñanza, y aunque nació para ser profeta, tuvo una formación. Vamos a preguntarle a Samuel, oye Samuel, ¿un profeta nace o se hace? ¿Qué te diría Samuel? Bueno, yo fui pedido por mi mamá se llamaba Ana, ella rogó por un hijo varón, no podía tener hijos, y el Señor le concedió este hijo que hoy te habla, diría Samuel, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Samuel? Él fue pedido
y nació para ser profeta. Sin embargo, tuvo una formación. Su mamá lo llevó con el sumo sacerdote para que él aprendiera los rudimentos de la ley de Jehová y fuera sabio. Así que al salir a las Escrituras, nosotros vamos a encontrar que es necesaria la formación. Eliseo fue siervo de Elías varios años antes de recibir la doble porción del Espíritu que tanto anheló con Elías. Así que los peligros están en el camino y que nadie caiga, que alguien que tiene la bondad de Dios y el llamado de Dios no caiga en esos peligros. Encontramos muchos peligros que estaré hablando en otras clases. Por ejemplo, en Primera de Reyes 3 encontramos una historia de un profeta joven y un profeta viejo. Encontramos en las Escrituras la persecución que sufren los profetas, el caso de Jeremías sufriente, el caso de Ezequiel también tuvo persecución. Encontramos otro peligro que es los golpes de la depresión. En el caso de Elías, cuando va a refugiarse abajo de un enebro, encontramos varios peligros que hay. El espíritu de mentira también puede llegar a afectar a los profetas que no están velando y haciendo lo correcto con Dios. El peligro de Acán, que aunque no era profeta, codició el manto babilónico, codició el oro y la plata y cayó. Es el peligro mismo de Balaam. Balaam, el profeta que prostituyó el ministerio profético vendiéndolo y terminó siendo un hechicero adoctrinado. Qué terrible es caer en alguno de estos peligros. Por eso les invitamos a que persistan orando, que tomen la Biblia frecuentemente. Si es posible, nos llamen, se inscriban en la Escuela de Profetas Peña de Águilas, una escuela apostólica que te está ofreciendo la formación doctrinal necesaria. Les saludo en el nombre de Jesús y les bendigo. Y declaro por los méritos del Hijo de Dios, dueño de los tiempos y de las razones, que el año 2008 es un año de nuevos comienzos. Es un año de empezar a hacer nuevas todas las cosas. El 8 significa novedad, significa empezar un nuevo ciclo, significa hacer el pacto con el Señor y te saludo. Soy tu amigo Javier Hermoso Barradas, aquí desde los estudios de Cuál Camino, Extravaganza Comunicación.